Buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta presentación de la asignatura Sistema Educativo Mexicano de la licenciatura en Pedagogía, cuarto cuatrimestre de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la comparativa del sistema educativo mexicano con el de otros países. A manera de introducción, cabe resaltar que China, Estados Unidos, Finlandia, Cuba, Japón y España son países desarrollados que cuentan con los recursos económicos suficientes para desarrollar un buen sistema educativo tanto para sus infantes como para sus jóvenes. Los recursos económicos son la clave del progreso de la sociedad, mientras México no cuenta con ellos. Tiene recursos primarios que no han sabido administrar, tal ejemplo como lo es el petróleo, que se ha malgastado los recursos aprobados por los ejecutivos, senadores y diputados, llevando a una crisis al país entero. Comparar el sistema educativo de México con estos países es ridiculizar nuestro sistema político, ya que el Ejecutivo no ha sabido enfrentar los diversos problemas educativos. Resulta dos cuestiones importantes que son barrera para la modificación y que se mencionan en la parte argumentativa del análisis del presente documental. La corrupción y la pobreza, que tienen mucho que ver para tener igualdad de oportunidades y un buen funcionamiento de toda la estructura educativa y política educativa. En complicidad entre gobierno y ciudadanía, tiene que exterminar la corrupción que tanto daño genera en una nación, pero más que exterminar, es concientizar a la sociedad rescatando los valores primordiales que se han perdido con la juventud mexicana. Pero por otra parte, es efectivo para la reflexión y análisis en qué está mal y qué es lo que se puede mejorar. El presente discurso es el autodiálogo de las diversas informaciones y análisis de cada país correlacionando con México. En primer apartado, se compara el sistema educativo mexicano con los países antes mencionados, partiendo de una tabla y continuando con el discurso de argumentación que diferencian o los factores que tienen que ver el cual nos ha logrado mejorar. En un segundo apartado, denominado propuesta, desde una perspectiva muy particular, pero que se está practicando en los hechos donde parece que se tienen resultados, pero de manera lenta, teniendo una secuenciación desde el profesor, pasando por la comunidad, donde falta por entender a nivel nacional que no se esté experimentando, pero que se expone como posibles alternativas. A continuación, la siguiente tabla sintetiza las diferencias que existen entre el sistema educativo de los países México, Estados Unidos, Finlandia, China, Japón, Cuba y España con respecto a la estructura del Producto Interno Bruto, calendario escolar, las materias de manera general, horario de clases, número de alumnos por grupo, perfil del docente y perfil de los egresados. Aunque a decir verdad, los países desarrollados son mejores en toda comparación con países subdesarrollados, que no se ven grandes avances, pero que sí existen intelectuales capaces de crear, inventar y transformar, partiendo de la máxima de Mahatma Gandhi: la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. Ahora, una vez dicho esto, a manera de introducción, vamos a pasar al análisis de el sistema educativo mexicano comparado con los países ya mencionados. Tenemos entonces en esta primera tabla comparando la estructura del sistema educativo mexicano. En México se concibe o se enmarca la educación inicial, que va de los 0 a los 3 años, sin que ésta esté presente en los demás países, como pueden ver en su pantalla. También se empiezan a ver algunas semejanzas dentro del nivel de preescolar, que en México se imparte desde los 3 a los 5 años 9 meses. En Estados Unidos, el kindergarten, que abarca los 4 y 5 años de edad. En Finlandia, que va de los 6 a los 7 años. Por parte de China, abarca la misma edad que en México, de los 3 a los 5 años. En Japón, de los 3 a los 6. En Cuba, esta educación preescolar se considera la que se imparte desde los 0 hasta los 6 años. En España tiene dos momentos, de los 0 a los 3 y de los 3 a los 6 años. Y como podemos ver aquí, en estos 7 países se imparte
educación preescolar, con algunas aproximaciones en cuanto a las edades en las que se brinda el servicio. Pasando ahora al siguiente nivel, primaria, que en México es a partir de los 6 o los 7 años más o menos, hasta los 11 o 12. En Estados Unidos es a partir de los 6 a los 10 años. En Finlandia, la denominada escuela básica se imparte de los 7 a los 10. En China, de los 6 a los 11. En Japón, un tanto similar, de los 6 a los 12 años. En Cuba, de los 7 a los 12 años. Y en España se imparte por ciclos de los 6 a los 12 años. Hasta aquí, pues no hay mucha diferencia. Totalmente son semejanzas. Pero bueno, vamos a seguir con este análisis. La secundaria, siguiendo con este nivel que también está considerado dentro de la educación obligatoria, en México se imparte de los 12 a los 15 años. En Estados Unidos, el middle school de los 11 a los 13. En Finlandia, el examen bachillerato, título profesional o básicos, que se imparte a partir de los 17 años. Y dura 3 años, de los 14 a los 17 años, dura 3 años y se obtiene el título de bachiller. En China, la secundaria se imparte de los 12 a los 14 años. En Japón y en Cuba tiene la misma temporalidad de los 13 a los 15 años. En Japón se considera secundaria inferior en este caso. Para España se imparte de los 12 a los 16 años y continuando con los niveles de educación básica, tenemos que la educación media superior en México va a partir de los 17, de los 15 a los 18 años en aproximado, con una duración de 3 años. El high school en Estados Unidos abarca la temporalidad de los 14 a los 17. En Finlandia, los títulos universitarios inferiores, a partir de esa edad, dura 3 años. Y en China se imparte la educación profesional secundaria partiendo de los 15 a los 17 años. En Japón, la secundaria superior. Recordemos que en Japón se concibe secundaria inferior y secundaria superior de los 16 a los 18 años. En Cuba, a partir de los 16 años se considera el preuniversitario y en España el bachillerato. Es muy semejante todo el sistema educativo en estos países, hablando de niveles y edades en las que se oferta. Concluimos con el nivel superior de los que va de los 3 a los 5 años, dependiendo la licenciatura o especialidad que se escoja. En Estados Unidos, la universidad es a partir de los 18 a los 21 años. Es la misma que en México, en un rango de edades, de los 18 a los 21. En Finlandia, se consideran títulos profesionales superiores, ¿sí? Que va de los 4 años también la temporalidad. En China, se es conocido el nivel superior como licenciatura y se imparte en edades de los 18 a los 21 años. En Japón se llama colegios con una duración de 5 años aproximadamente, colegios superiores. En Cuba es un pregrado que va de los 19 a los 23 años y en España la universidad con una duración de 4 a 6 años. Reitero, la diferencia en esta temporalidad es dependiendo de la licenciatura por la que se esté optando. Continuando con esta comparativa, vamos que posterior al nivel superior en México tenemos la maestría con una duración aproximada de 2 años más o menos. En Estados Unidos, una maestría también, continuando con esta formación, con una temporalidad muy similar, a partir de los 22 años. Continuando con Finlandia, tenemos los títulos universitarios superiores con una duración de 2 años. En China, una maestría que es de los 22 a los 24 años con una duración de 2 años de igual manera. En Cuba tenemos ya el grado de maestría que es a partir de los 24 a los 26 años. En España, la maestría con una duración de 2 años y concluimos los niveles académicos. En México tenemos posterior a la maestría el doctorado que se cursa de 1 a 2 años. De igual manera en Estados Unidos, en Finlandia se conoce como posgrados profesionales, en China doctorado
De igual manera, va al rango de edad muy similar, con una duración de 2 años. En Cuba, el doctorado se imparte a personas o estudiantes de los 27 a los 30 años, con un promedio de 3 años. En España, de la misma manera, 3 años y estudiantes de ese mismo rango de edad. Hasta aquí, hasta este momento, podemos ver que no existe gran diferencia en cuanto a los niveles educativos, a reserva de la educación inicial, que en México se ha considerado ya a partir de esta reforma como educación obligatoria. Y entra ya educación obligatoria desde la educación inicial, primaria, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y, si de acuerdo a las posibilidades de cada entidad, el nivel superior, ya como educación obligatoria. Ahora, continuando con esta comparativa del sistema educativo mexicano, vamos a otra tabla hablando del calendario escolar. Tanto en México, Estados Unidos y Finlandia, el calendario o el ciclo escolar se inicia en el mes de agosto. Agosto o septiembre o mediados de agosto. Termina en México en julio, la primera semana de julio. En Estados Unidos termina en mayo o en junio. Y en Finlandia termina en junio, con un calendario de 190 días. Por parte, en China se inicia en septiembre y termina en junio con un calendario de 240 días. En Japón inicia de abril a julio y de septiembre a diciembre y de enero a marzo, es decir, en 3 periodos. En Cuba se inicia en septiembre y termina en la primera semana de julio, al igual que en México. En España se inicia en septiembre y termina en junio con un calendario de 176 días. Ahora, en cuanto al porcentaje destinado a la educación respecto al Producto Interno Bruto, aquí es importante señalar también esta precisión, que es el porcentaje del Producto Interno Bruto, de manera que 5.2% no es mayor que 12.9%. Habría que ver aquí cuánto es el Producto Interno Bruto del cual se está sacando ese porcentaje. A manera de precisar datos, en México se destina a la educación el 5.2%, en Estados Unidos el 5.22%, en Finlandia el 6.4%, en China el 12.6%, en Japón el 9.58%, en Cuba el 12.9% y en España el 4.55%. Reitero, aquí podría ser mayor el 5.2% de 100,000 que el 12.6% de 50,000. Aquí, para tener un acercamiento más preciso en cuanto a números cerrados de lo que está destinando, sería importante tener el dato también de comparativa de cuánto es el 100% de ese Producto Interno Bruto, para de ahí sacar cada uno de estos porcentajes y determinar en pesos o en dólares cuánto es lo que se destina anualmente a la educación del Producto Interno Bruto. Ahora, continuando con esta comparativa acerca del sistema educativo de estos 7 países, vamos a hacer lo siguiente con el currículo o las materias que se imparten. En México, de manera elemental, se imparte matemáticas, español, ciencias naturales, geografía, historia, cívica, física, artística, biología y química, de manera medular. En Estados Unidos tenemos ciencias especiales, educación física, arte, música, idiomas, inglés, ciencias sociales y matemáticas, ¿sí? Las diferencias pues van brotando al momento. En Finlandia tenemos lengua materna, idioma nacional, matemáticas, idioma extranjero, física, química, historia, instrucción cívica, educación física, música, artes plásticas, economía doméstica, manualidades, religión, educación ética. En China, lengua china, matemáticas, lenguas extranjeras, política, historia, geografía, física, química, biología, fisiología e higiene, educación física, música y bellas artes. En Japón, lengua japonesa, estudios sociales, aritmética, ciencias, estudios medioambientales, música, artes y oficios, educación física y tareas del hogar. En Cuba, matemáticas, español, informática, el mundo en que vivimos, educación física, artística, inglés, educación cívica, historia de Cuba, geografía, ciencias naturales y educación laboral.
Y se agregan en el nivel superior física, química, biología, historia antigua y medieval. Por su parte, en España tenemos lengua castellana, literatura, matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, primera lengua extranjera, religión y valores sociales, educación física y artística. En secundaria se agregan educación, ética, cívica, educación para la ciudadanía, música, química, biología, entre otras. Aquí, jóvenes, es importante resaltar que en estos 7 países se imparte español o lengua materna o lengua extranjera. También esa historia o historia particular, es decir, el mundo en que vivimos, o también la parte de estudios medioambientales o tareas del hogar, específicamente en Japón. En China se imparte fisiología e higiene, de manera que podemos entrever un poco acerca de la formación o del ideal que se espera de estos ciudadanos. Personas preparadas cognitivamente, pero también biológicamente, es decir, que cuidan su cuerpo y también la relación con el medio ambiente al tener un estudio del medio ambiente de manera específica. O, como es el caso de Cuba, esa instrucción de educación laboral o las tareas del hogar, por mencionar alguna cosa, o en España, que se imparte cátedra de religión y valores sociales. Continuando con esta comparativa, es momento ahora de hablar acerca del horario escolar. En México se tienen 2 horarios, uno que va de 8 a 1 o de las 9 a las 2, de manera que son 5 horas las que pasan los estudiantes en la escuela. En Estados Unidos asisten los estudiantes de las 8 a las 2:30. En Finlandia de 8 a 2 y salen a comer de las 11 a la 1 para comer. Entonces, es la diferencia. En China asisten de 8 a 4 de lunes a viernes y de 8 a 12 los días sábados. Por ello, el número de días del calendario escolar que mencionamos hace un momento. En Japón tienen 2 horarios, de las 8 a las 12:45, el almuerzo o la limpieza a la 1:50 y retornan a clases a las 4 de la tarde. En Cuba se imparte una primera sesión de las 7:55 a las 12:30 del día y la doble sesión se agrega de las 12:55 a las 4:30 de la tarde. Por su parte, en España se asiste de 8:30 a 18 horas con 2 horas de descanso. Noten ustedes aquí la diferencia de horas que pasan los estudiantes en clase. Esto no quiere decir que se está exaltando el hecho de que para que un estudiante aprenda más o de alguna mejor manera es necesario tener presencia en la escuela más horas clase. Eso sería una subjetividad. Ahora, hablando de los integrantes de clase, ¿cuántos estudiantes por aula es lo que se espera? Por un ejemplo de comparativa, por cada 20 de México, en Estados Unidos hay 10 en el aula. De manera que si tenemos 40 en México, pues en Estados Unidos habrá 20. Si tenemos 60 en México, como los hay en las áreas del área urbana, en secundaria o primaria de manera específica, tendríamos en Estados Unidos pues la mitad, que serían 30. En Finlandia, por 20 estudiantes que hay en México, en Finlandia hay 24. En China hay 38. Recordemos aquí que Asia, el continente asiático, es uno de los mayormente poblados. Por ende, hay un mayor número de estudiantes por clase. En China hay 38 y en Japón, que también está en el mismo continente, la afluencia es de 35 a 40 estudiantes por clase. Por parte, en Cuba tenemos una misma medida, un promedio de 20 estudiantes, al igual que en México, por cada 20. En España hablamos de 24 estudiantes. Por cada 20 que hay en México, en España hay 24, de manera que se va sumando sustantivamente el número de estudiantes por clase. Ahora, continuando con este análisis, esta comparativa, vamos ahora a hacer lo pertinente con el perfil docente. ¿Qué es lo que se necesita en estos 7 países para poder impartir clase? En México, hasta hace algunos años, se podía ingresar al servicio docente contando con el bachillerato como mínimo, con la condición que tenía que seguir estudiando. Esta parte pues ya se ha abolido con el sistema
el del servicio profesional docente, donde ahora para poder ingresar al servicio profesional no basta tener un título universitario, es necesario ahora tener la cédula que avale o que ampare ese título en México para poder dar clases. Por parte de Estados Unidos, los docentes deben estar titulados en las áreas afines a la educación y, además de que están titulados, son evaluados anualmente por el director escolar. Por su parte, en Finlandia, para poder dar clases es necesario contar con un grado de maestría y estar en capacitación continua. En China es necesario estar titulados en universidades especializadas en pedagogía, tener esa formación docente y tener también cierta experiencia, cierta práctica para poder impartir cátedra. En Japón es necesario tener una capacitación cada 5 años de servicio internados en una semana mínimo y máximo de 45 días. Esto es todavía posterior a la formación académica a la que han cursado. Esto con la intención de elevar las competencias o el nivel de profesionalismo que cuentan los docentes en Japón. Además, el proceso lleva preparación, investigación, sesión de revisión, preparación de la clase, investigación de la sesión o bien del sometimiento de esta a una revisión de sesión. En Cuba es necesario para ser docente estar titulados en alguna de las ciencias de la educación. En España, estar titulados en el magisterio, pedagogía y didáctica, es decir, nociones amplias acerca de la enseñanza y no solamente en cuanto a conocimientos para poder ser impartidos. Es necesaria la formación pedagógica para poder integrarse a este ámbito laboral. Ahora, ese es el perfil de los docentes. Si analizamos cuál es el perfil de los egresados, tenemos que en México se está pugnando por dejar de lado esa mano de obra barata, donde eran estudiantes que difícilmente sabían leer y escribir y que se les preparaba en cuanto a la repetición mecánica de alguna actividad. Ahora, se está preparando a los estudiantes cubriendo los parámetros, un perfil de egreso, donde los estudiantes se van a incorporar a su sociedad de una manera propositiva, proactiva y en la que van a poder implementar o poner en práctica los saberes adquiridos a lo largo de su formación académica. En Estados Unidos se favorece el desarrollo de la competencia sociocultural. El hombre es un ser social, producto de la cultura que él mismo crea. Es decir, la educación influye en la sociedad para que la sociedad influya de manera cíclica en la educación. Ahora, por parte de Finlandia, se fomenta la necesidad del mundo global, una competencia internacional, donde es importante tener esa competencia laboral y la relación que existe de Finlandia, de este país, con el mundo entero. Por su parte, en China, el perfil de los egresados se hace hincapié en el pensar más que en el hacer y se promueve el socialismo, donde se hace alusión a esa axiología, a esos valores, a ese estudio medioambiental que se les imparte, de manera que se está fomentando ese pensar más que el hacer, dice acá. En Japón, el perfil de egreso consiste en aprender a pensar por su cuenta, es decir, aprender a aprender para el aprendizaje autónomo, tomar decisiones, actuar y resolver problemas independientemente, colaborar, ser compasivos y sensibles. De ahí la importancia de su formación moral o filosófica que se imparte a lo largo de los niveles educativos. Por su parte, en Cuba, el perfil de egreso está enfocado al trabajo de acuerdo a su capacidad productiva. Y para terminar esta comparación de esta categoría de análisis, en España a los estudiantes se les prepara para el trabajo de acuerdo a su capacidad productiva de la misma manera que en Cuba. Y de esa manera, jóvenes, es como hemos hecho un análisis, una comparativa un tanto ligera, podríamos decirlo, del sistema educativo nacional comparado con el de estos otros países en el cual podemos ver todas esas
semejanzas, pero también diferencias. Es importante resaltar aquí que si bien es importante el número de horas clase que se imparte, no son determinantes para que tengan esto es un impacto positivo o negativo en el aprendizaje de sus estudiantes. Aquí aludiendo un poquito a las características de la educación de las civilizaciones antiguas, tendría que ser importante esa disposición para aprender, además de las posibilidades que los mismos estudiantes se van generando. De manera que si un estudiante quiere aprender, va a aprender con el maestro, sin el maestro o a pesar del maestro. No es necesario que tenga muchas horas en clase para poder aprender, sino más bien esa disposición. Ahora, de acuerdo a la tabla que vimos, a las tablas que vimos, existen coincidencias del sistema educativo mexicano con los demás países, como lo vimos y lo enunciamos. Las materias que existen en el proceso educativo son iguales. Lengua en cada país, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, así como una lengua extranjera, educación física, artística, y ya en el nivel profesional se agrega informática, física, asignaturas más complejas. Con el calendario escolar también se goza de vacaciones, de suspensiones, y el horario no hay mucha diferencia, solamente con China que labora hasta los sábados a las 12 del día. Esta diferencia aumenta una costumbre generando el hábito al estudio, pero por otra parte puede desestabilizar al educando, llevándolo al cansancio mental, que también es importante atender. Ahora, lo que sí existe diferencia es con respecto a la formación del profesorado, porque en México los profesores tienen si bien el título universitario, pero es necesario tener un cierto código ético para poder ir a trabajar. En Finlandia es necesario tener maestría y en los otros países estar titulados en licenciatura. Esta característica pues es muy similar en México, como mencionaba durante el análisis. Es necesario tener el grado de licenciatura titulado y con la cédula que avale precisamente ese grado académico. Con todo esto, es lógico el desempeño profesional pedagógico. Esto conlleva al éxito educativo porque un profesor con maestría o mínimamente titulado sabrá qué hacer ante los problemas que existen en las aulas mexicanas, como la deserción escolar, por citar un ejemplo, la reprobación, inequidad, indisciplina, evaluaciones deficientes, la aplicación de los conocimientos ante las TICAD y algo que siempre está presente en los niños, el no aprendizaje. De manera que un docente con mayor preparación, con mayor experiencia, podrá dar una atención oportuna y pertinente a todas estas situaciones, de manera que si cuenta el docente con esa experiencia, esa formación para diseñar una enseñanza adecuada, podrá esperarse como reflejo su contraparte, lo que es un aprendizaje significativo o adecuado, ya que del no aprendizaje influye los trastornos del lenguaje, como son dislexia, disgrafía, resolución de problemas, entre otros. México no cuenta completamente con una escuela de especialistas para casos complicados de aprendizaje, mientras que los países desarrollados lo tienen. Y en México se tiene, pero no en todas las escuelas. Lo que se tiene que hacer es resaltar la filosofía educativa que sustenta cada país. En esta parte tiene correlación con la cultura de cada uno para expandir y repercutir en la ideología individual y grupal de cada sociedad. Esencialmente, el gobierno de cada país se refleja su preocupación cuando impulsa reformas verdaderamente que profundizan los rezagos y problemas educativos en México. Cada sexenio se implementa un plan nacional de desarrollo, de la misma forma un plan estatal de desarrollo, pero siempre bajo los intereses de la política económica internacional. ¿Qué quiere decir esto? La política educativa es susceptible a ser cambiada cada sexenio, sí, porque las problemáticas están presentes. Las políticas, en este caso, lo que hacen es plantear una, una solución alterna del Ejecutivo, en este caso, de cómo dar solución a esa problemática y se transforman entonces en políticas educativas, políticas económicas o políticas en salud. Es decir, la forma en que cierto periodo de gobernantes pretende dar solución a esa problemática. La educación no queda exenta a estas políticas educativas. Cada sexenio se va proponiendo una solución alterna para dar atención a este requerimiento o demandas sociales de la educación.
Hablando de políticas educativas, es necesario mencionar que uno de los factores en la política internacional, donde en la actualidad Estados Unidos, China y Rusia son las superpotencias mercantiles, pero que ha venido en primer lugar es Estados Unidos, a quien ha manipulado y orquestado rebeliones, guerras para desestabilizar cualquier país, que quiero resaltar en todos los aspectos. Esta es la perspectiva de Khalif Rame en su libro publicado en el 2016. Estados Unidos patrocina a sus estudiantes para investigar en otros países o envía turistas al por mayor como espías e informantes en beneficio propio. Estados Unidos ha sabido infiltrar a estos espías, como mencionaba, de diferentes formas y maneras. Por ese lado es donde recaba informaciones verídicas, agregando la tecnología satelital más avanzada con intenciones para afectar a todo el país que quiere tener control. Es decir, estas personas recaban información, la regresan a su país y esta información es utilizada pues para poder ejercer cierta presión o manipulación. Continuando con estas conclusiones de la comparativa, para ir cerrando, vamos a enlistar dos características importantes de la sociedad mexicana. En México, la pobreza y la corrupción son dos factores que influyen indudablemente, que repercuten directamente en el sistema educativo mexicano. El nivel socioeconómico de cada mexicano en la zona urbana y en la zona rural, ante la falta de empleo para los padres de familia y principalmente en este periodo de pandemia, genera una desestabilización social económica, haciendo que los estudiantes de cualquier nivel educativo dentro de su estructura educativa deserten con la intención de trabajar para sostenerse o sostener a su familia, o bien desistan de su formación académica por la modalidad en la que estamos cursando o los instrumentos necesarios para poder continuar con su escolaridad. En muchas de las veces, las personas que desertan migran a otros países, a otros estados, si es migración interna o externa, buscando el sostenimiento familiar o una mejor vida, perjudicando a los niños o jóvenes en su proceso educativo, aunque los más afectados sean los niños indígenas de cada estado, que no existe el nivel educativo o su cultura en espacios fuera de su contexto natural. La corrupción en México ha sido el factor negativo en todas las esferas de la sociedad. La corrupción está en las venas del mexicano. Recordemos la historia de la conquista y recordemos el poder que tenían los mexicas ante las otras culturas, que eran odiados por someter a otros. El mexicano tiene la corrupción por dentro, no es por la pobreza ni por la ignorancia, sino proviene de la cultura, la raíz mesoamericana, más la mezcla de españoles delincuentes, por cierto. Desde la comunidad, desde la ciudad se aprende, inicia desde el hogar. Esta educación inicial que hemos mencionado ya está conceptualizada dentro de la educación obligatoria. Cuando en la casa no se le inculca los deberes y derechos del niño, no hay formación de valores. Críticamente, los padres tienen que responder a las preguntas de los niños y conducirlos de tal forma que el niño vaya reflexionando de su entorno y qué es lo que puede o no hacer. Dentro de la comunidad pasa lo mismo. El autoritarismo e influencias en ocasiones rebasan el mandato del pueblo, provocando inconformidades, pero que no manifiestan por temor a las represalias. Y es una cadena que se prolonga y se aplica en cualquier región de nuestro país, porque si fuera menos corrupto, no habría muertos de ninguna índole dentro de esta humanidad. Todo se refleja a nivel mundial. La cultura es el signo del peso, la que más vale, la que corrompe. El dinero compra conciencias, compra hasta lo que no se debería. Por ello, la corrupción en cualquier rincón del país. No es la necesidad, sino la ambición de tener comodidad, de tener para demostrar su valor ante una sociedad. Con todo lo dicho anteriormente, se confirma que aunque exista un grupo de mexicanos con buenas intenciones para el país, pues simplemente no se alinean porque no hay dinero de por medio. Ejemplo claro es el caso de los candidatos independientes o partidos recién formados, que en sus campañas están limitados económicamente y hacen el esfuerzo, por lo menos, pasar a invitar a dialogar con los ciudadanos a la mera hora con 500 pesos o una despensa, venden sus votos. Quizá la formación educativa tenga que ver para aceptar tales cosas, pero queda en segundo término debido a que viene desde el hogar. Continuando ya con este análisis, esta conclusión final,
a manera de propuesta, vamos a mencionar algunas características de esta propuesta para subsanar algunas áreas de oportunidad de este sistema educativo nacional. El futuro educativo de México siempre será producir personas que puedan contribuir a la industria capitalista, aunque se modifique debido a que existe una cadena de dependencias donde impera la ley del más fuerte o de la persona que tiene más economía, tiene mayor poder adquisitivo. Pero que pudiéramos soñar o tener la esperanza de que generemos cambios en beneficio del sistema educativo mexicano. Todo se vale con intenciones de ser mejores que los otros países o regiones. Cambiar o modificar el pensamiento humano desde la cúpula jamás será debido a que existen intereses mezquinos de unos cuantos que quieren controlar y enriquecerse a costa de vidas humanas si es necesario. Metodológicamente, el proceso será partiendo inductivamente sintético desde la contextualización propia, donde se propicie formas para mostrar ante los poderosos que se puede realizar. Para ello es importante la educación en un sentido amplio que emana de la familia como primera célula de la sociedad. ¿Cuál es el papel del profesor en todo este cambio que se ha mencionado si queremos que el futuro educativo en México logre compararse de una manera más cercana a la de estos 6 países con lo que se hizo mención? El profesor necesariamente tiene que partir del yo. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la educación? Y es ahí donde estriba ese enfoque humanista de la educación que está permeado en este nuevo modelo educativo. Yo, maestro, ¿qué debo de hacer para encontrar ese cambio anhelado? Se tiene que descolonizar el pensamiento, en consecuencia, buscar formas para el autoestudio constante, enriquecer del conocimiento, de teorías que conduzcan a encontrar la razón del ser maestro. La voluntad propia es la parte donde surgirán conflictos personales debido al tiempo y la comodidad. En esta reflexión, la parte medular es la formación autónoma de uno como docente, para que de esta manera se adquieran elementos que se puedan aplicar, compartir y obtener resultados. Ya con elementos necesarios, crear espacios de investigación por escuela o por zona, donde colectivamente se tienen que intercambiar ideas, pensamientos, inquietudes y, por supuesto, dudas. Los intercambios de experiencias deben de ser constantes. Para ello se tiene que partir de una problemática pedagógico-didáctico que lleve y tenga razón de ser. Ya compactado el colectivo de escuela o zona, se tiene que ir más allá de la conformación de redes de colectivos, así como relacionarse con espacios de investigación. Las redes del colectivo pueden ser de escuela a escuela, de zona a zona, de región a región, y de esta forma abarcar el nivel nacional e internacional. Teniendo esta red, tienen que surgir asociaciones donde participen representaciones que propongan ante dependencias diferentes. De hecho, en México existe, pero que no les han dado cobertura para proponer propuestas pedagógicas, sino han sido condicionados por el Estado. También es importante para lograr este cambio en el sistema educativo, la participación de la comunidad. La otra fase como docente ante la comunidad es necesario impulsar talleres, asambleas o simples pláticas donde se comenten temas de reflexión sobre la educación de los niños en la comunidad y resultados a nivel nacional. Lo primordial en esta parte, la sociedad aprende de ejemplos, aprende de lo que ve y escucha. Si hay violencia en la casa, repercute en la sociedad, pero más negativamente en los niños. Si el padre de familia es grosero, el hijo lo será. ¿Por qué? Porque está aprendiendo ese patrón de conducta y, consecuentemente, lo reproducirá al exterior de su casa, de su familia. Por ello es importante la relación entre docentes y ciudadanos de la comunidad educativa, que tiene que ser estrecha debido a que solamente así se tendrá la confianza de dialogar en sus diversas formas de los problemas educativos. Y ya cerrando esta reflexión, hablando de política nacional, con el simple hecho de crear o de favorecer la red de colectivos, mencionaban de escuela a escuela, zona a zona,
o una entidad a otra entidad o de localidad a localidad, se podrá abarcar a nivel nacional de tal forma que se puede intervenir políticamente, generando conciencia entre docentes que es pertinente modificar la política de la nación. Con sus sufragios se podrá intervenir. Esa parte es más de fondo, porque hay mucha ambición de muchos sectores. Además, se involucran personajes que tienden a beneficiar al imperio de los ricos. Mientras no se le dé el cambio de línea política, será complicada la innovación del sistema educativo nacional. De esta forma, si trabajamos en ese sentido, el cambio del sistema educativo nacional tendría que venir desde abajo, desde la propia contextualización, desde las propias necesidades reales de los educandos, para que surja un currículo, una política, financiamiento y filosofía con intención de enriquecer. Pues el futuro es y será incierto porque no se ha iniciado. Seguimos trabajando de una manera inversa, viendo la educación desde la parte de arriba, de manera que tenga impacto en la parte baja, cuando tendría que ser la inversa, partir, como decía, de las necesidades de los educandos y de esa manera construir desde abajo. De esa manera podemos aspirar a mejorar, a revolucionar y mejorar nuestro sistema educativo nacional.